Buenas tardes, Pastor José Ramírez. Es un gusto tenerle acá en Honduras, en esta labor ministerial que usted realiza. Y para nosotros es de mucha bendición compartir con usted. ¿Cómo se ha sentido en Honduras? Honestamente, hermano, no, que siempre que visito Honduras me siento en familia, muy contento de poder verles de nuevo, poder compartir con ustedes, tener un tiempo para conversar, pero también para ministrarnos los unos a los otros. Yo creo que eso es muy importante como ministros del Evangelio, pues en las conversaciones informales, tanto como en las conversaciones formales, siempre hay ese tiempo de camaradería, de compañerismo, de hermandad, que es algo que no todos los pueblos o todas las personas pues comparten, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Muy bien, muchas gracias, Pastor José Ramírez. Y hablando un poco sobre el ministerio o trabajo que va a realizar acá en el país, pues de hecho ya comenzó, ayer estuvo ya en Choluteca, ¿verdad? Compartiendo el curso de Marcos, y hoy pues le toca acá en Tegucigalpa hablar sobre lo que es plantación de iglesia. Precisamente sobre ese asunto queremos hablar un poco y que nos ilustre un poco, hermanos, sobre lo que es este trabajo de plantación de iglesias. Y yo quisiera saber en esta tarde, o quisiéramos saber nosotros, para comenzar el tema, de hecho hoy usted comparte la conferencia plantación de iglesias, pero antes de eso tenemos que entender qué es una iglesia. Una iglesia, técnicamente hablando, nosotros tenemos que remontarnos a las palabras, a la conversación que tuvo Jesús con Pedro, ¿verdad? Sí. Y los discípulos, donde se introduce el término eclesia. Eclesia es una congregación hacia afuera. Desafortunadamente, se han invertido los términos hoy y las iglesias se han metido en las cuatro paredes del templo. Sin embargo, la misma terminología o la palabra eclesia significa una congregación hacia afuera. Okay. Entonces el llamado de Dios, por la misma terminología que se utiliza, es ir, llevar hacia afuera el mensaje de redención. Entonces una iglesia es un grupo de hermanos que se reúnen para adorar a Dios en común acuerdo, en comunión, como en comunión bíblica, en comunión eclesiástica, en comunión litúrgica. Esa es una iglesia constituida ya, un grupo de personas que están haciendo la misión de Dios. Ok, y en ese sentido, Pastor José, cuando ya tenemos nosotros una iglesia constituida, como bien usted lo ha explicado, muchas veces surge la frase, vamos a salir a plantar iglesia. ¿Cuál es la idea sobre esto? Es interesante ese término, ¿verdad? Sí. Porque la iglesia, nosotros en realidad no plantamos la iglesia ya está plantada. Ok, Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. ok. Y vamos, sí, creo yo que en una parte técnica sí podemos hablar de plantar iglesia, porque de hecho vamos a ir a comenzar de cero, Sí, una claro, nueva obra. claro. Pero creo yo que la mejor manera sería a llevar el evangelio donde se necesita llevar para constituir una iglesia en ese lugar. Okay. O sea, la idea de los apóstoles cuando fueron enviados, recuérdese que esto comienza en Antioquía. En Antioquía es donde Pablo y Bernabé fueron separados por el Espíritu Santo en completa comunión con la iglesia y fueron enviados por la iglesia. Este asunto, hermano Enoch, es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de que un individuo se le ocurrió ir a hacer una obra en un lugar o a constituir una obra, una iglesia, un lugar por su propia cuenta. No, nosotros vamos en el poder del Espíritu
en el orden de Cristo, pero de la iglesia también. Debe de haber una iglesia que respalde ese ministerio. Debe de haber una iglesia que sea la que envía al misionero. Sí. Y eso significa que esa iglesia tiene que hacerse responsable por la supervisión espiritual del enviado, por la supervisión económica del enviado y por la supervisión ya cuando empieza a haber personas que se reúnen en ese grupo. Sí, correcto. Es la iglesia. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando del cuerpo de ancianos y su pastor, que son los que están sirviendo de mentores, están sirviendo de impulsores, están sirviendo de ese compañerismo, ese acompañamiento anímico, en oración y también económicamente. Perfecto. Interesante, ¿verdad? Que pareciera tan fácil, ¿verdad? La idea de vamos a levantar o plantar una iglesia, ¿verdad? Nueva. Y muchas veces se nos escapan todos estos principios que tenemos que entender, ¿verdad? Cuando se va a comenzar una nueva obra. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros ese sustento bíblico para ir a levantar una iglesia, plantar una iglesia? Hay varios versículos, pero a mí me llama mucho la atención el capítulo 13 de los versos 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles, que es donde Pablo están orando en la iglesia, en el templo. Bueno, no templo podemos llamarle como tal, porque ellos no se reunían en el edificio, ¿verdad? Como lo que nosotros nos reunimos, pero están unidos en oración, en ayuno y oración. Fíjense lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La palabra despedir es los enviar. No fue instantáneo. ¿Sí me explico? Sí. Porque no podemos entender de que en el momento que ya el Espíritu Santo dijo, estos son los que están apartados, y en ese momento, sin un previo estudio demográfico, geográfico, topográfico, ellos ya los separó el Espíritu, váyanse a aguantar hambre, váyanse a sufrir penurias. No es eso. Pareciera que eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿verdad? Pero no es en sí, sino comenzaron los preparativos para enviar a estos dos misioneros a plantar iglesias por toda la cuenca del Mediterráneo. Muchas gracias, pastor, qué excelente cuando nosotros entendemos ahí el contexto bíblico sobre este lindo ministerio de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues ya lo vemos con la iglesia primitiva. Esto pues nos enseña que hay requisitos entonces, ¿verdad?, para poder enviar a obreros a que vayan y planten una iglesia en X lugar, ¿verdad? Y los requisitos pues ya los tenemos ahí en la palabra de Dios. Ahora, hermano José, cuando se habla de esto, sobre la plantación de iglesias, es necesario que nosotros entendamos que no es a cualquier persona que se le encomienda este trabajo. No, definitivamente no. Primero, yo creo que, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy, un mundo secularizado, un mundo que está lleno de ídolos y dioses, un mundo que se ha polarizado también. Debemos de buscar primero la guía del Espíritu. Debemos de preparar a la persona para el trabajo que va a hacer. Es una persona que es entregada a las Escrituras. Es una persona que ha sido llamada por Dios. Cuando Dios
llama a una persona, el llamado es un paquete. Como usted lo dijo bien anoche en la conferencia en Choluteca, es un combo, ¿verdad? Que tiene que ver primero con el llamado. Segundo, el mismo espíritu que aparta, así como apartó a Bernabé y a Saulo, ese espíritu se encarga de poner en el corazón del que ha apartado para el ministerio, para que se capacite. Claro. Tenemos que mandarlo a un buen seminario. Tenemos que darle las herramientas. Claro, recuérdese que los seminarios, los institutos, no llaman pastores. De hecho, ni la iglesia llama a los pastores. Quien llama a los pastores y a los plantadores de iglesia, a los misioneros, es Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu los que los llaman a ellos, por medio del Espíritu Santo, poniendo en sus corazones ese llamado. Pero la iglesia los envía y el seminario les da las herramientas para que vayan a ese mundo, que ese mundo allá afuera es una selva. Sí. Es una selva que tiene muchos peligros. Recuérdese que en la selva puede ser tan traicionera que se come a la gente. Sí, viva. Totalmente, sí. El mundo es una selva que al plantador de iglesia, al misionero, al evangelista, al pastor que vaya afuera, corre el peligro de que se lo coma si no está preparado. Sí. Por ende, tenemos que prepararlos, equiparlos y después enviarlos. Interesante, ¿verdad? Esto es parte también de la sabiduría que Dios nos da acerca de este tema, porque hoy en día se cree que plantar una iglesia, levantar una obra es tan fácil para algunos, pero no es cierto, ¿verdad? Porque tiene que cumplir una serie de requisitos y más que todo tener el aval de nuestro Dios. En ese sentido, ¿verdad? El llamado de nuestro Dios con las personas idóneas que van a ejercer esta labor. Pastor José, ¿qué aconsejaría usted a aquellos que están pensando en plantar una iglesia, que están pensando en levantar, como comúnmente llamamos, campos misioneros, campos blancos, les dicen? Sí, es una terminología. Dicen otros. ¿Qué consejos puede usted dar en su experiencia como plantador de iglesias, ¿verdad? En El Salvador, y hoy también con la idea de levantar iglesias en Honduras de sana doctrina y por qué no extendernos pues a Centroamérica, ¿verdad? ¿Qué consejo usted daría para todos estos hermanos que sienten ese llamado, ese deseo de poder hacerlo? Primero, ser miembros recurrentes y en buena comunión con una iglesia de sana doctrina. Okay. Eso es muy importante. Nunca en la Biblia encontramos nosotros que un plantador de iglesia, un misionero, ha sido enviado por su propia cuenta. Tiene que haber una iglesia que respalde el testimonio de esta persona. Entonces, una persona que camina como llanero solitario no debe de ser ni bien recibida, ni mucho menos debe de ser oída, porque está en rebeldía contra la palabra de Dios. Okay. Segundo, ser personas enseñables, ser personas dóciles, que sean capaces de oír consejo, de recibir ese consejo y de aplicar ese consejo a su vida. Un misionero, un plantador de iglesias no puede darse el lujo de estar refutándole a los ancianos de su iglesia lo que los ancianos le están aconsejando. Yeah. Además de eso, debe de hacerse de un círculo cercano, tanto donde va a estar enseñando como en la iglesia que la ha enviado. Estar en contacto constante con ese círculo, que pueden ser 2 ancianos, pueden ser 3, lo que él considere suficiente. Pero tiene que estar rodeado de gente que lo impulse, que lo anime, que lo respete como es, porque ellos van a ser los que el día de mañana le van a levantar las manos. Recuérdese
cuando Josué fue a luchar una guerra, la guerra santa, la guerra de Dios, Moisés dice que levantaba las manos, ¿verdad? Sí. Y mientras él levantaba las manos, Josué y el ejército avanzaban. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, Josué y el ejército retrocedían. Entonces se le ocurrió a Hur y a Aarón poner una roca y sentar a Moisés sobre esa roca y mantenerle ellos las manos arriba. Ahí hay un simbolismo grande en el ministerio. ¿Quién era el que estaba haciendo la obra misionera? La obra allá en el campo. Era Josué. Pero habían 3 personas orando, intercediendo, cuidando de que lo que estaba pasando se llevara a cabo en el poder de Dios, pero habían personas intercediendo por Josué y el ejército. Entonces nosotros debemos de tener detrás de nosotros, de los que estamos al frente de la obra, debemos de tener un equipo que esté intercediendo por nosotros, que esté levantando fondos por nosotros, que esté comunicándose constantemente con nosotros y con la iglesia, para que esté constantemente este equipo reportando el trabajo que nosotros estamos haciendo. Así es. Entonces, un plantador de iglesia, lo primero que tiene que hacer, después de las otras 2 cosas que le dije, es formar un buen equipo de trabajo, que lo respalden, tanto en lo local como allá en la iglesia que lo envió, porque este plantador de iglesia se volvió extraño a la iglesia. El contacto, el conecte entre la iglesia que lo envió y él que está en el campo, es ese grupo de hermanos. Esos 3, puede ser un diácono, 2 ancianos, o puede ser 2 diáconos y un anciano, que son los que están siendo la cara de la persona. Y le están diciendo, esto es lo que está haciendo. Él tiene que estarse reportando a ellos, por lo menos mensualmente, para que esta persona también esté informando cada 3 meses, tal vez, o poniendo anuncios en el boletín de la iglesia, o poniendo anuncios. Hay iglesias que acostumbran tener una pizarra a un lado de información, y ahí ponen para que estén leyendo la congregación, estén viendo lo que está haciendo el misionero afuera. Claro. Pero si no tiene una iglesia que lo respalde, yo no aconsejo a nadie que vaya solo a hacer esa obra. Perfecto, muchas gracias, Pastor José Ramírez. Y hay que entender que lo que nosotros cumplimos con la plantación de iglesias es la misión de Dios. Entonces, sobre todo eso, sí. Tal vez la otra parte que es muy importante es la vida devocional del plantador de iglesias. Sí, totalmente. Tiene que estar conectado con Dios. El consejero principal de él en la plantación de iglesias es la palabra de Dios. Entonces esa conexión en oración con Dios, en la lectura de la palabra, tiene que también hacerse de buenos libros muy buenos en teología, sobre todo en la plantación de iglesias, que hay una gama hoy. Sí, claro. Hoy, digitalmente hablando, una persona puede tener en su iPad, en su Android, puede tener una biblioteca. Tenemos, por ejemplo, algunas apps que son muy importantes, que son gratis, y ahí puede almacenar y almacenar y almacenar. No voy a dar porque no quiero hacer promoción en ninguna app, pero puede almacenar y almacenar buenos libros, que lo puede llevar donde quiera que vaya el misionero, porque sabe que están allá a la mano de él. Entonces un misionero tiene que tener, si es casado, tiene que procurar que sus hijos, su esposa, su entorno más íntimo sea responsable, porque son como ese foco donde toda la gente va a tener puestos sus ojos. Entonces, si la familia del misionero no está dando un buen testimonio en la comunidad, va a ser muy difícil para poder plantar una iglesia, para poder levantar una iglesia en ese lugar. Entonces, es que es una serie de cosas que son muy importantes, pero esa vida devocional tiene que estar enfocada en la gloria de Dios. Así es, correcto. Recuérdese que nosotros no tenemos misión propia, ni usted ni yo como pastores tenemos misión propia. Nosotros solamente le damos seguimiento a la misión de Dios. Amén. Una misión que fue establecida en la eternidad. Sí.
y que Dios está meticulosamente desarrollando en el tiempo, que llegará a su cumplimiento en la glorificación de los santos y el juicio hacia los perdidos. Por eso es que nosotros, como pastores, usted sabe que lo que nos mueve es a llevar un mensaje puro, un mensaje bíblico, un mensaje del corazón de Dios al corazón del hombre. Amén. No es de corazón a corazón, no es de mi corazón al corazón. Hoy los púlpitos están llenos de motivación. Y no es esa la misión de Dios. Dios no nos ha enviado a nosotros a decirle a la gente que todo va a estar bien. Eso es tergiversar. Sí. Eso es adulterar el Evangelio. Dios nos ha llamado a nosotros a decirle a la gente que Dios tiene un plan para su vida. El plan de redención, el Evangelio, presentar el Evangelio de gracia y de verdad. Y eso será el que transformará las vidas de las personas. Amén. Gracias, pastor. Y el mandato de nuestro Dios desde un principio es andar o hacer buenas obras. Y esas buenas obras son la presentación del Evangelio de Cristo, ¿verdad?, al corazón del ser humano. Así es que muchas gracias, pastor José Ramírez. Gracias. Es un gusto, pues, de nuevo tenerle aquí en Honduras, y nosotros también como Iglesia Reformada aquí en San José de la Vega nos sentimos, pues, llenos de la gracia de Dios, y tenerle a usted acá es una bendición. Así es que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén, pastor. También para mí es un privilegio estar con ustedes. Okay. Gracias. Okay.